¿Quién no se preguntó alguna vez, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hace una semana, cuando compartíamos la palabra de Dios, estábamos viendo el caso del rey Josafat en el Antiguo Testamento. Su historia está en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando él le decía con toda franqueza al Señor en oración: no sabemos qué hacer. En esta ocasión queremos compartir la palabra en el pasaje que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, a partir del verso 1, donde encontramos el ministerio de Juan el Bautista. Dice así la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, la pregunta, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, la pregunta, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, y otra vez se reitera la pregunta, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cada vez que alguien abre su corazón para recibir la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo obre en su vida, se expone al poderoso mensaje del cielo y suele sentir una profunda convicción de pecado. Al experimentar la presencia de este Dios santo y todopoderoso, se pone al descubierto inmediatamente que somos indignos, no somos merecedores de nada más que de castigo y de condenación. Suele surgir desde lo más profundo de nuestro ser la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? O en una forma general, como vemos inclusive aquí en el pasaje, ¿qué haremos? En forma grupal. Aquí en el texto sucede por lo menos 3 veces la reiteración de esta pregunta. El primer caso está en el verso 10, donde dice que la gente en general que acudía para escuchar a Juan y para dejarse bautizar por él a las orillas del emblemático río Jordán, le preguntaban,
al ser confrontados duramente por la palabra que él predicaba, les decían: pues, ¿qué haremos? Después de escuchar esta palabra, no podemos seguir como antes, no podemos volver a nuestra casa como si nada hubo sucedido. El mensaje era una advertencia de juicio de parte del Señor para los religiosos, para los hipócritas. Les reclamaba frutos de arrepentimiento. En el verso 11 encontramos la primera respuesta de Juan a esta primera pregunta: pues, ¿qué haremos? Y la respuesta es que debían ser solidarios, que no tenían que ser fríos o indiferentes a la gente que padecía necesidad, que tenían que demostrar con hechos que su devoción por Dios los hacía más humanos y menos insensibles, menos indiferentes a la calamidad que sufrían sus prójimos, menos egoístas. Como dijera el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. En segundo lugar, el pasaje dice en el verso 12 que también los publicanos, o sea, los que recaudaban impuestos para Roma, venían a la luz de la palabra que era pregonada con firmeza, con contundencia por Juan, y se compungían de corazón, preguntando también ellos: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Era común que los judíos creyeran que los cobradores de impuestos no podían acceder a la salvación de ninguna manera. Se los consideraba traidores de la patria y desleales con su propio pueblo. ¿Qué les responderá Juan? Encontramos allí en el verso 13 la respuesta de Juan para los cobradores de impuestos. Y Juan les dice que no abusen más. Tal vez por eso San Lucas en el capítulo 19, cuando cuenta la conversión de Zaqueo, que también era un cobrador de impuestos, dice que él estaba dispuesto a distribuir su riqueza y a devolver a quien hubiera defraudado. Aquí Juan les pide un buen desempeño como funcionarios públicos. Los cobradores eran conocidos por su avaricia, por su amor al dinero, por su deshonestidad, por su corrupción. Y el pueblo los odiaba por esto. Pero Juan no dudaba, a pesar de todo esto, que también ellos, los publicanos, podían pertenecer a esta nueva comunidad del reino de Dios que estaba a punto de formarse con la venida del Mesías. En tercer lugar, en el verso 14, el pasaje dice que también los soldados que servían a Herodes Antipas, que tenían la misión de parte de Roma de mantener la paz en toda esta provincia del Imperio Romano que era Palestina, estos soldados conocidos por cometer abusos de poder, por extorsionar a los pobres, por oprimir y por sacar ventaja toda vez que les era posible, también ellos vinieron a este gran predicador y le hicieron esta pregunta: ¿y nosotros qué haremos? Esta es la pregunta registrada allí en el verso 14. La palabra de Dios también halló eco en la mente y en el corazón de los soldados que entendieron que había demandas morales también para la vida de ellos. La respuesta de Juan fue: no extorsionen a nadie, no calumnien y conténtense con su salario. Una demanda de integridad y de carácter noble en asuntos prácticos de trabajo y de su vida cotidiana. Es interesante, estimados, que la palabra que era pregonada por Juan echó raíces donde uno quizá menos lo esperaba, y con el ministerio de Jesús pasó algo similar. Halló eco entre los pobres, halló eco entre pecadores, entre hombres y mujeres de moral dudosa, entre despreciables soldados y recaudadores de tributos públicos. Entre tanto, los religiosos, entre tanto los que supuestamente cumplían la ley,
creían que eran mejores que el resto de la población y a su vez pensaban que ellos no necesitaban arrepentimiento. Dios nos libre de tal soberbia, amados. Dios nos libre. Dios y el Espíritu Santo especialmente erradique de nuestra mente, de nuestro corazón, esta arrogancia y esta altivez que tuvieron los religiosos contemporáneos del ministerio de Juan Bautista y de Jesús mismo. Ojalá que podamos dejarnos interpelar cada día por Dios, por su palabra y por su Espíritu Santo, y podamos decirle cada vez que somos confrontados por Él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saben que esa misma pregunta, esta reiterada pregunta, es la pregunta que hiciera Saulo de Tarso en su experiencia de conversión relatada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. También él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Después que Jesús se identificó diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Después de esto, la pregunta de Saulo fue: ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta que escuchó fue: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quizá te estás haciendo esta misma pregunta ahora mismo: ¿qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios que yo haga? O simplemente estás diciendo: no sé qué hacer, como decía el rey Josafat. Invito a que abras tu mente y tu corazón, a que te acerques con confianza al Señor, y si de veras estás dispuesto a dejarte direccionar por Él en tus decisiones, Dios no se demorará en responderte y en revelarte sinceramente lo que Él espera de tu vida. Pero debes comprometerte a que vas a darle a Dios una vida de obediencia y frutos de arrepentimiento, porque eso es lo que Dios desea. El apóstol Pablo dice: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios produce el querer y el hacer. No dejes de preguntarte honestamente: ¿qué quiere Dios que yo haga? No dejes de acercarte a Él con esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estará pronto a responderte. Que el Señor te bendiga. Amén.